Hola, hoy vamos a hablar sobre generalidades de cráneo, básicamente su estructura ósea, algunos aspectos de la miología o los músculos del cráneo y los cartílagos que éste posee. El cráneo para su estudio se puede dividir en viscerocráneo o los huesos de la cara y el neurocráneo o los huesos de la bóveda craneana que están protegiendo el encéfalo, o sea, los hemisferios cerebrales, el tallo y el cerebelo. Los huesos son huesos en su mayoría planos y los otros son huesos irregulares, especialmente los de la cara. Hay dos huesos que son el esfenoides y el etmoides que participan en ambas estructuras, en la bóveda craneana y en el rostro, específicamente en los huesos de la órbita, donde vamos a tener a estos esfenoides y etmoides, y en la fosa craneana anterior y fosa craneal media. Ubicamos aquí entonces los huesos propios de la nariz, los huesos maxilares derecho e izquierdo que van a participar en la estructura de la órbita del borde lateral de la nariz y el paladar duro con la arcada dentaria superior. Estos maxilares poseen en su interior el seno maxilar y aquí la estructura en el agujero infraorbitario por donde emergen las fibras sensitivas maxilares del quinto par craneal o trigémino para la sensibilidad de la cara. Hacia los lados entonces ubicamos el hueso cigomático o también llamado malar, que participa en la órbita y en la estructura de los pómulos de la parte o el tercio medio de la cara o del rostro. En la órbita entonces continuamos con el hueso frontal y en la parte interna el esfenoides, el ala menor del esfenoides, el etmoides, que está aquí en color amarillo, y el hueso ungueal o lacrimal. Una de las apófisis del hueso palatino, que sería el hueso posterior del paladar. Y en el tercio inferior del rostro de la cara estaría la mandíbula, o también denominado maxilar inferior, con la arcada dental inferior. Este posee pues un ramo con el cóndilo y la apófisis coronoides, un ángulo, el cuerpo de la mandíbula o el mentón. Y aquí se puede identificar el agujero mentoniano por donde ingresa entonces las fibras sensitivas de la rama mandibular del quinto par craneal o trigémino. Y encima de la órbita del agujero supraorbitario, por donde sale entonces la primera rama del nervio trigémino con la sensibilidad de la frente o del tercio superior de la cara. En la vista lateral vamos a ubicar entonces el frontal, cigomático, los huesos propios de la nariz, el hueso maxilar superior o maxilar, la mandíbula. Alcanzamos a ver aquí el hueso ungueal o unguisolagrimal. Y si hacemos un corte, entonces podemos apreciar lo que les explicaba ahora con el esfenoides y el etmoides, que forman parte de las estructuras de la cara en la nariz y la órbita y de la bóveda craneana o del neurocráneo. Aquí tenemos el etmoide con la crista galli del etmoide en la fosa anterior y su lámina perpendicular que forma parte del tabique óseo, que son los dos tercios posteriores del septum nasal, que se completa con este hueso que es el hueso vomer. La parte anterior va a estar dada por un cartílago septal, que es un tercio de esta estructura. El paladar entonces óseo va a estar que va a subir hasta la órbita. En la base del cráneo, en la vista interna, entonces vamos a tener la fosa anterior, la media y la posterior, donde van a estar los huesos frontales, esfenoides, aquí el etmoides de color amarillo, el esfenoides con su sala mayor y menor,
la silla turca donde se ubica la glándula hipófisis, que está ahí en la mitad, hueso temporal y el occipital en la parte posterior. Estos huesos del neurocráneo, entonces son huesos planos, impares el frontal, el occipital, y huesos pares el parietal, el temporal. Y en este sitio está la ala mayor del esfenoides que participa en cara y cráneo. Aquí en el corte entonces vamos a tener el occipital, llamado así por el occipucio o el agujero magno, por donde va entonces a descender la médula ósea o la médula espinal. Luego tenemos el temporal, que se llama así porque en esa región es donde empiezan a aparecer las canas, entonces es el hueso del tiempo. Las paredes, o sea, el hueso parietal, y el de la frente, que es el hueso frontal. Muy bien. En los cartílagos de la cabeza, pues básicamente está el cartílago del pabellón auricular, que es un cartílago que está cubierto por la piel, donde específicamente en la parte del lóbulo pues no va a haber cartílago. Tiene el hélix, antehélix, la rama superior e inferior, la concha, el trago y el antitrago. Y en la nariz, en la parte externa, vamos a tener los cartílagos laterales, los cartílagos alares mayores, alares menores y accesorios. Internamente, entonces, el tabique cartilaginoso y el tabique óseo, que tiene el etmoides y el vómer, y este cartilaginoso, que sería el tercio anterior. Al corte coronal, entonces observamos acá el tabique óseo y cartilaginoso, principalmente el cartílago hacia la punta. Esta sería la lámina perpendicular del etmoides. Esta sería la crista galli del etmoides en la fosa craneal anterior. Los senos paranasales del etmoides, el seno paranasal del maxilar y el seno paranasal del hueso frontal. En la vista lateral, entonces vemos el seno paranasal esfenoidal. Bien, la musculatura va a estar dada por dos grupos de dos músculos que son los denominados músculos faciales o de la mímica facial, que hay un grupo fronto-occipital con una galea aponeurótica, el grupo de los ojos, son los orbiculares de los ojos, orbicular de los párpados, el prócero, el corrugador, el grupo de la nariz, donde está el grupo nasal, el elevador de la fosa nasal y el labio superior, que sería este de acá, cigomático mayor y menor, y alrededor de la boca estaría el orbicular de los labios, el depresor del ángulo de la boca, el mentoniano, el músculo risorio, el bucinador, el risorio pega los pómulos a los dientes, el bucinador infla los cachetes, y el otro grupo de músculos que son los cervicales se denomina músculo cutáneo o platisma, que se observa mejor en esta imagen, músculo platisma o músculo cutáneo, que estaría en el cuello. Ya los músculos de la masticación entonces van a ser el músculo temporal, el músculo macetero, y retirando estos y en la parte más interna entonces van a estar los músculos pterigoideos. Los músculos que están debajo de la lengua o del piso de la boca, como el digástrico, miloioideo, estiloioideo, y los infraioideos, entonces van a descender la boca, mientras que los otros van a cerrar la boca. Bien, la irrigación de la cabeza entonces va a estar dada por la arteria carótida externa, que es originaria de la carótida común, y nos va a dar los ramos de la tiroidea, la faríngea, la facial, que es esta que observamos acá. Luego nos da la rama de la maxilar interna y termina en la rama temporal y auricular. El drenaje venoso va a estar dado por las tributarias, ¿sí? La temporal auricular, la facial, que van a llegar a la vena yugular interna, que va a terminar en el
tronco brachiocefálico venoso derecho e izquierdos. La irrigación entonces va a ser de dos tipos, la sensitiva y la motora. La sensibilidad motora está dada por el nervio facial para las ramas temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Son ramas que dan la movilidad a los músculos de la expresión facial. Y la otra motricidad es de la rama mandibular del trigémino para los músculos de la masticación. La sensibilidad entonces va a estar dada por varias ramas, entonces la principal va a ser el nervio trigémino con su rama superior, media e inferior, ¿sí? Oftálmica, maxilar y mandibular, que van a salir por los agujeros supraorbitario, infraorbitario y mentoniano, o mejor ingresar por ahí por los agujeros llevando la sensibilidad al dolor, a los cambios de temperatura y a la presión, al ganglio de Gasser o ganglio del trigémino para ingresar al puente y de ahí ascender por el lemnisco al núcleo ventral posterior medial del tálamo y a la zona sensitiva de la corteza postcentral o somatosensitiva o el lóbulo parietal del cerebro para reconocer esta sensibilidad, para ya interpretarla. La otra parte de la sensibilidad va a estar dada por los nervios vago y glosofaríngeo. El vago entonces lleva inervación de la fosa posterior, las meninges de la fosa posterior y el área de la orofaringe, lo mismo que el glosofaríngeo y del conducto auditivo. Las meninges de la fosa media y de la anterior entonces pertenecen a las ramas superior e intermedia del nervio trigémino. Bien, esto es entonces un breve repaso de la osteología, la miología, cartílagos y nervios de la cabeza que espero les sirvan para su estudio y que lo complementen con su información de las clases y las lecturas adicionales. Muchos éxitos.